tardes, todas y todos ustedes. Agradecemos la atención que han tenido a esta convocatoria, donde la senadora Angélica Rojas Hernández y un servidor queremos informar sobre una presentación que el día de mañana la senadora Rojas hará al pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de una iniciativa de ley federal de transparencia y acceso a la información. Yo le quisiera pedir, ahorita que me termine con su estribo, la senadora nos haga el favor de dar a conocer los contenidos de esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias a todos los medios de comunicación que atienden esta conferencia de prensa. Muy buenas tardes. Bueno, pues ya como lo mencionó el senador Encinas, el día de mañana estaremos presentando los dos una iniciativa de ley de reformas en la Ley Federal de Transparencia. Como ustedes recordarán, el grupo plural que se conformó por senadores del PRI, del PAN, del PRD, junto con organizaciones de la sociedad civil, para elaborar la Ley General de Transparencia, la iniciativa de Ley General de Transparencia, también elaboró una iniciativa de reformas en la Ley Federal de Transparencia que fue presentada el 9 de diciembre de 2014 y que está pendiente de ser dictaminada. Sin embargo, después de que fue aprobada la Ley General de Transparencia, consideramos que esa iniciativa presentada pues quedó en aquel momento quedó rebasada y que era necesario, en razón de la vigencia ya de una ley general, presentar una nueva iniciativa que fuera armónica ya con esta ley general. Entonces, esa es la razón por la cual el día de mañana estaremos presentando esta nueva iniciativa que además pues aprovechamos para hacer un llamado respetuoso a nuestros compañeros presidentes de las comisiones dictaminadoras, como aquí está presente uno de ellos, para que a la brevedad se puedan estar dictaminando estas iniciativas de reformas a la Ley de Transparencia, de Ley General de Protección de Datos Personales, que también ya está presentada por el grupo plural de senadores que conforman este equipo de PAN, de PRI, PAN, PRD y Partido Verde, y que podamos seguir con los trabajos como lo hemos venido haciendo en materia de archivos y poder concluir ya con este proceso de reformas secundarias de la reforma de transparencia. Bueno, les voy a comentar muy rápidamente de qué se trata esta ley, esta iniciativa que presentaremos el día de mañana. Pues empezamos, por supuesto, por los principios. La ley, lo que esperamos que sea la nueva Ley para la Transparencia, establece los principios en materia de acceso a la información pública, máxima publicidad, gratuidad, celeridad en los procedimientos del ejercicio del derecho. Después pues viene desarrollada una parte orgánica de la ley en la que se definen las obligaciones, funciones y estructura de los sujetos obligados del instituto para garantizar el derecho de acceso a la información. Se regulan a mayor detalle los mecanismos de nombramiento de los comisionados, así como del presidente del instituto, estamos hablando del órgano garante nacional, el INAI, para lo cual se requerirían 5 votos de los comisionados, que son 7 exactamente, y todos estos se establece pues que todos los procedimientos deberán ser transparentes. Se regula también la conformación y las funciones de los comités de transparencia de los sujetos obligados para confirmar, modificar o revocar las clasificaciones de la información en reservada confidencial o para ordenar que se genere la información. También la ley establece la forma en la que se va a designar el Consejo Consultivo por el Senado de la República, el Consejo Consultivo del órgano garante nacional, es decir, del INAI, que se conformaría por 10 consejeros que, como dice la propia Constitución, nombrará la Cámara de Senadores por mayoría calificada de 2/3 partes de los presentes, que emitiría una convocatoria abierta a personas de la sociedad civil y la academia, la cual deberá ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, así como en las páginas de internet de todos los sujetos obligados. Esta, entre otras razones,
es una de las cuales, es tan importante que ya se apruebe la ley federal de transparencia, la reforma a la ley federal de transparencia, porque hay varias cosas que están detenidas o que no pueden suceder hasta que no esté aprobada esta ley, como el nombramiento del Consejo Consultivo del propio INAI. El nombramiento será escalonado y podrá durar hasta 7 años sin posibilidad de renovación, etc. También hay una parte de la ley en la que se ponen disposiciones para evitar conflicto de interés, se establecen impedimentos, excusas y recursos para conocer de ciertos asuntos con el fin de otros evitar conflicto de intereses. Tenemos una parte importante sobre transparencia sindical. Hay que recordar que en esta ley federal de acceso pues se regulan con mayor detalle no solo la Administración Pública Federal, sino el resto de los nuevos sujetos obligados de la reforma constitucional, como son sindicatos, partidos políticos, fondos y fideicomisos públicos, entre otros, y los órganos autónomos, entre otros, ¿no? Los nuevos sujetos obligados a nivel federal. Bueno, tenemos un título completo de cultura de la transparencia y apertura gubernamental. Y, por supuesto, en las obligaciones de transparencia también se recuperan de la ley general las obligaciones que establece la ley, pero también se regulan a mayor detalle las obligaciones para el Poder Ejecutivo en materia de política interior, en materia de política exterior, en materia de política económica y social. Se desarrollan más, así como del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de los órganos autónomos. También hay una parte importante de desarrollo de procedimientos, de verificación de las obligaciones de transparencia y de denuncia en caso de incumplimiento que se retoman de la ley general, así como el procedimiento de acceso a la información, el recurso de revisión, y se regulan las medidas de apremio y las sanciones. También se establecen los criterios con los que debe cumplir la información clasificada. Se establece el procedimiento para realizar las versiones públicas de la información. Se establece que el INAI utilizará la firma electrónica para simplificar, facilitar y agilizar los actos que se emitan durante la tramitación del derecho de acceso a la información. Se desarrolla el servicio profesional de carrera del propio INAI, que se regirá por los principios de honestidad, etc. Y a grandes rasgos, estos son los temas que abarca nuestra iniciativa, la iniciativa de ley federal de reformas a la ley de transparencia. Aquí lo dejo para que mi compañero me pueda comentar algo. Muchas gracias, Laura. Bueno, yo creo que ha hecho un muy buen resumen del contenido de la iniciativa de la senadora Rojas. Yo quisiera solamente complementar con algunas reflexiones. Primero, aclarar, porque esta convocatoria de la conferencia de prensa hablaba de una ley general, eso es la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y es muy importante hacerlo porque el hecho de que exista una ley general, el objetivo de la ley general fue establecer las normas mínimas a las que debe de adecuarse el marco legislativo, tanto federal como en el ámbito de cada una de las entidades del país. Por eso hemos iniciado un proceso de armonización de la legislación local respecto a la ley general que ha sido aprobada. Ya esta gira por la transparencia ha estado en Jalisco, en Veracruz, en Yucatán, mañana yo estaré en Sinaloa, la próxima semana será Coahuila y Morelos, habrá encuentros regionales y en fin, esperemos que este proceso culmine este año para que todos los congresos locales, independientemente de que haya habido cambios en las legislaturas locales, saquen adelante estas adecuaciones. Y hay que adecuar la ley federal, porque si bien en la ley general se establecen un conjunto de obligaciones comunes para todos los sujetos obligados, ahora hay que desagregar las obligaciones específicas para cada una de las áreas de gobierno. Pongo un ejemplo, el único tema que desagregamos en la ley general fue el relativo a todos los asuntos de la Secretaría
de energía, vinculados con todo el proceso de licitaciones, contratos en materia de la nueva legislación de hidrocarburos. Pero no avanzamos a fondo en los temas de las obligaciones específicas de cada dependencia federal. En el caso, por ejemplo, ahora en la ley federal, a propuesta de la senadora Rojas, de manera muy puntual, se establecerán las nuevas obligaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no solamente para conocer lo que es nuestra facultad exclusiva en el Senado en materia de aprobación de tratados y convenios internacionales, sino conocer desde la toma de posición las definiciones que la Secretaría haga en cada uno de los foros internacionales, multilaterales o de los organismos internacionales en que se participe. Entonces, yo creo que hay un avance sustancial respecto a la iniciativa que presentamos el 9 de diciembre. Es un proceso legislativo sui generis, porque vamos a retirar la iniciativa que nosotros mismos presentamos en diciembre para presentar esta nueva, que sin lugar a dudas consideramos que, además de retomar las propuestas de distintas organizaciones de la sociedad civil, el propio Instituto Nacional de Acceso a la Información y la experiencia que hemos tenido en el recorrido por los estados, ahora trae propuestas de avanzada, donde el eje rector sigue siendo el garantizar el ejercicio pleno del derecho humano que tienen todas las mexicanas y todos los mexicanos a acceder a toda la información pública y fortalecer las responsabilidades para que el Estado garantice el cumplimiento de estos derechos, para lo cual también el órgano garante tendrá claramente definidas sus atribuciones y las normas que regirán su organización interna, desde la elección del presidente, que ahora será por mayoría calificada, o presidenta, hasta la definición de sus normas y reglamentos internos. Yo creo que es una buena iniciativa, pero esperamos que se cree consenso con los demás grupos parlamentarios y convocaremos a foros. Ahora sí hablo como presidente de la Comisión Legislativa, ya que me regañaron y me exhortaron a que la dictaminara rápidamente, pues con lo que queremos cerrar, y esto también quiero decirlo, el ciclo que iniciamos en septiembre del 2012 desde las iniciativas en materia de reforma constitucional. Ya está la reforma constitucional, ya está la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, y tendremos que sacar en el próximo periodo de sesiones la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, la Ley Federal de Protección de Datos Personales y la Ley General de Archivos. Y hay un compromiso con las comisiones dictaminadoras, la senadora Cristina Díaz de la Comisión de Gobernación, el senador Pablo Escudero de la Comisión de Participación Ciudadana y Anticorrupción, la senadora Rojas y un servidor, para que le demos prioridad a este tema. Y una vez cerrado este ciclo, habrá que cumplir también en el próximo periodo de sesiones, por lo menos con la ley general que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, que sería la ley madre para reformar por lo menos 28 leyes más que tendrían impacto este nuevo sistema anticorrupción. Esto le queremos informar y estamos aquí a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario. Alberto Morales, del Universal, le va a hacer una pregunta, senador. Senadores, buenas tardes. Quiero preguntarle si en esta ley se va a contemplar algún candado o alguna disposición para que se reafirme el sentido de que en el caso de que haya delitos de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos, esta información se abra. Se lo comento por el último caso que hubo en el INAI sobre la playa, y ahí hubo alguna polémica, ¿no?, por parte de los comisionados. Y también conocer, en este ánimo de que salga en el próximo periodo esta iniciativa, si ya están caminando principalmente con el PRI, ¿no?, y con el Verde, para sacar adelante esta iniciativa. Por supuesto que estamos platicando, ya tenemos desde hace un mes con estas conversaciones, más aún hemos tenido reuniones con el Consejo del INAI para estos temas y se va avanzando.
Y sobre el tema específico de las reservas de información en materia de violaciones graves a los derechos humanos por la comisión de delitos de lesa humanidad, no hay ninguna limitación. Ya está expreso en la reforma constitucional y en la ley general. No cabe ninguna reserva de información cuando se cometan este tipo de violaciones a los derechos humanos o se cometan delitos de lesa humanidad. Y el caso de Tlatlaya en este asunto es paradigmático. Lo hemos discutido con el INAI particularmente, porque la resolución del INAI, con la cual no estamos de acuerdo, consideramos que no estamos de acuerdo, se fundó en considerar que los delitos cometidos por los elementos de las Fuerzas Armadas en el municipio de Tlatlaya fueron violatorios de la disciplina militar, del fuero militar, lo cual es un equívoco, porque la reforma que hicimos al Código de Justicia Militar en los hechos eliminó el fuero militar y se estableció con toda precisión que todos aquellos delitos que cometieran elementos de las Fuerzas Armadas en contra de civiles son de competencia de la autoridad civil, no de la autoridad militar. Y si bien los elementos de las Fuerzas Armadas también cometieron violaciones al Código de Justicia Militar, que son competencia de resolver dentro del fuero militar, desde el momento en que la Comisión Nacional de Derechos Humanos reclasifica los hechos de Tlatlaya como violaciones graves a los derechos humanos, todo este asunto, además de que fueron víctimas civiles, está en manos de la Procuraduría General de la República. Entonces, a quien hay que exhortar para que dé la información y concluya la información, hace ya 1 año y medio prácticamente los hechos de Tlatlaya, es a la Procuraduría General de la República. Y no puede haber restricción alguna en el manejo de esta información, porque justamente es tratándose de ejecuciones extrajudiciales, ya reconocidas por el propio secretario de la Defensa Nacional, son competencia del Fuero Civil y no son clasificables ni reservada la información por tratarse de una violación grave a los derechos humanos. ¿Está claro? ¿Todos jóvenes? ¿Por qué tantas modificaciones en tan poco tiempo? Más o menos, tiene poquito que se ve. ¿Te refieres a modificaciones Bueno, entre...? la propuesta, se va a hacer una sustitución según el material. Sí, se va a hacer una sustitución de la iniciativa que presentamos. Nosotros presentamos la iniciativa de ley general el 2 de diciembre de 2014 y luego el 9 de diciembre de 2014, sin haberse aprobado aún la ley general, presentamos la iniciativa de reformas a la ley federal con el ánimo de avanzar lo más pronto posible, porque existe un plazo constitucional de la reforma para poder aprobar 3 leyes generales y 3 reformas a leyes federales. Apenas llevamos una de esas 6. Entonces, en ese momento quisimos presentar la iniciativa de ley federal para poder avanzar más rápido. Sin embargo, una vez que ya se aprobó la ley general, nos damos cuenta, y si ustedes comparan el texto de la iniciativa del 9 de diciembre con la ley general vigente, que se quedó corta, ¿no? Entonces, por eso es que ahora ya con la ley general vigente, lo que estamos haciendo es una iniciativa, lo que vamos a presentar mañana es una iniciativa que esté de acuerdo con la ley general vigente. Entonces, esa es la razón por la cual estamos presentando esta nueva iniciativa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Buenos días a todos.